¿Qué tiene más valor para un ladrón? ¿El oro robado o la libertad de sus cómplices? Ese, mis estimados corsarios de la verdad, es el acertijo que resolveremos hoy. Porque mientras el pueblo busca justicia, el capitán del barco llamado Paz Total parece estar liberando a sus viejos camaradas de guerra. Sí, habló del mismísimo Gustavo Petro, el ex guerrillero que cambió el fusil por la firma presidencial, pero que aún huele a pólvora y discurso revolucionario vencido. Hoy desenmascararemos la carta que el concejal Julián Uzcategui envió al gobierno de los Estados Unidos, donde revela una lista de 80 gestores de paz beneficiados por el Ejecutivo, muchos de ellos con prontuario de novela criminal. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Soy Gus en tu mente, el pirata que no roba tesoros, sino verdades que los poderosos esconden en cofres de impunidad. El concejal Uzcategui descubrió lo que podría ser el botín mejor guardado del gobierno. Una lista oficial, sí, firmada por la Casa de Nariño, con nombres de exguerrilleros, narcotraficantes y secuestradores, ahora convertidos por arte de decreto en gestores de paz. El documento fue enviado nada menos que al Departamento de Estado de Estados Unidos y menciona que estos nuevos libertos habrían sido utilizados como fichas dentro de una red más grande, una estructura que, según la denuncia, tendría la bendición del Cartel de los Soles, comandado por el socio ideológico y sentimental del socialismo tropical, Nicolás Maduro. El filósofo Séneca decía, «No hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige». Y parece que el timonel Petro dirige su barco hacia un puerto donde la justicia encalla y la paz se negocia con quienes alguna vez secuestraron la esperanza de un país. Entre los liberados, figuras nombres que no serían admitidos ni en un tribunal de ultratumba. Omar Vallejo, del ELN, implicado en el asesinato de 2 policías. El Mono Clinton, condenado a 40 años por narcotráfico. Alias Guatín y Sonia, ambos con pasado guerrillero, y todos, absolutamente todos, con la bendición de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. ¡Qué ironía! La oficina que debía sanar heridas terminó abriendo las cicatrices más profundas del Estado. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores, porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá. Decidimos enviarle una carta el pasado mes de agosto contándole cómo Gustavo Petro había nombrado gestores de paz a múltiples criminales que quedaron en libertad, fortaleciendo y propiciando el narcotráfico y las acciones terroristas en Colombia. Encontramos una lista terrorífica, cabecillas de las FARC y del ELN condenados por múltiples delitos, homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo, narcotráfico, por ejemplo. Y esta, dice el concejal, es la prueba. Un documento oficial, entregado por la propia Casa de Nariño, firmado por una asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí aparecen más de 80 nombres, en su mayoría del ELN y disidencias de las FARC. Pero lo más delicado no es la lista, sino lo que se descubrió después. ¿Cuántos de ellos quedaron en libertad? Información que pudo obtener gracias a otro recurso interpuesto en el IMPEC. Hay por lo menos 16 gestores de paz que recuperaron la libertad e, insisto, tienen un prontuario terrorífico de asesinato a nuestros soldados y policías, de narcotráfico, de homicidio, de secuestro y de extorsión. Por ejemplo, en la lista aparece Omar Vallejo del ELN, señalado de asesinar a 2 policías en Nariño. Edgar Restrepo, alias el Mono Clinton, quien tiene una condena por 40 años de prisión, por delitos relacionados con narcotráfico, extorsión y otros. También Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias Guatín, confeso criminal del ELN, así como Ana Milena García Leyton, alias Sonia.
Según el concejal, toda esta información llegó a manos de Marco Rubio y otros congresistas estadounidenses semanas antes de que el presidente Petro fuera incluido en la lista de la OFAC, conocido como Lista Clinton, por parte de Estados Unidos. He tenido contacto con personas cercanas a los Estados Unidos que me manifiestan que el nexo que los Estados Unidos han encontrado entre Gustavo Petro y el narcotráfico es cómo ha utilizado el gobierno para apoyarlos, para darles libertad, para darles impunidad y para permitirles y propiciar que sigan narcotraficando a los Estados Unidos, a Centroamérica, a Europa y a Asia. Ahí hay ministros, ahí hay directores de departamentos, ahí hay congresistas y eso lo tiene que saber Estados Unidos y la opinión pública en Colombia. Epicteto dijo una vez: quien tolera la injusticia, la comete. Y el pueblo colombiano, cansado de tolerar, empieza a sospechar que la paz de Petro no busca reconciliación, sino protección. Porque cuando los verdugos son liberados y las víctimas olvidadas, la justicia deja de ser justicia y se convierte en un disfraz político. Fuentes cercanas a Estados Unidos afirman que esta carta fue revisada por Marco Rubio y otros congresistas republicanos semanas antes de que Petro fuera mencionado en investigaciones ligadas al narcotráfico internacional. ¿Coincidencia? O como buen detective pirata diría, las coincidencias no existen, solo las coartadas bien redactadas. Y ahora sí, resolvamos el acertijo inicial. ¿Qué tiene más valor para un ladrón? ¿El oro robado o la libertad de sus cómplices? La respuesta, mis corsarios, es simple. Ambos, porque mientras unos cargan el botín, los otros lo protegen desde el poder. Y ese, mis amigos, es el verdadero tesoro del progresismo. Vender paz mientras se compran silencios. Recuerda, un buen detective no se guía por lo que dicen los culpables, sino por lo que callan los inocentes. Y en Colombia, el silencio ya grita demasiado. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: paz total, pero solo para los suyos. Y recuerda, con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Nos vemos en el próximo sarcasmo noticioso. Vamos con la noticia. ¿Acaso es que intentar que lleven al presidente elegido democráticamente a la cárcel en Estados Unidos, un país extranjero, no es violencia? De las peores. Porque es preferible morir uno por ahí en una esquina luchando a que se lo lleven preso a un país extranjero que nada tiene que ver con lo que uno piensa, pero sí tiene que ver mucho con la historia de Colombia, desde que nos quitaron y robaron a Panamá. Concejal Uzcategui reveló lista de 80 gestores de paz beneficiados por el gobierno en carta enviada a Estados Unidos. El documento describió cómo varios exintegrantes de grupos armados, condenados por delitos graves, obtuvieron su libertad tras ser nombrados gestores de paz por el Ejecutivo. El nombre de Julián Uzcategui, concejal de Bogotá, volvió a marcar la agenda política tras divulgarse una carta que envió al gobierno de Estados Unidos con un listado de 80 personas beneficiadas por la figura de gestores de paz bajo la política de paz total promovida por el gobierno nacional. En la misiva, el concejal solicitó investigar presuntos favorecimientos a estructuras criminales mediante la liberación de condenados por graves delitos. La polémica misiva enviada en agosto llegó al despacho del entonces secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, el senador Marco Rubio. El documento expone que, según información en poder del concejal, existirían hechos que permitirían inferir el presunto favorecimiento por parte del presidente Gustavo Petro Urrego a estructuras criminales organizadas con vínculos con el Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, según Noticias RCN.
En la carta, Uzcategui describe que su investigación partió de solicitudes formales a varias entidades del Estado, incluida la Presidencia de la República, que le permitieron obtener la lista de personas designadas como gestores de paz, muchas de ellas con antecedentes por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, terrorismo y narcotráfico. El medio mencionado confirmó que el listado fue entregado como documento oficial por la Casa de Nariño y firmado por una asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Beneficios para condenados destacados y reacción internacional. A través de la gestión de recursos ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el concejal logró identificar al menos 16 gestores de paz que recuperaron su libertad. Entre los nombres incluidos figura Omar Vallejo, miembro del ELN, señalado de haber participado en el asesinato de 2 policías en Nariño. El listado también incluye a Edgar Restrepo, conocido como el Mono Clinton, condenado a 40 años de prisión por delitos asociados al narcotráfico y la extorsión. Alexis Fabián Hoyos Ospina, alias Guatín, quien confesó su participación criminal como parte del ELN. Ana Milena García Leitón, alias Sonia. Según lo expuesto por el concejal ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, la designación de estas personas como gestores de paz habría permitido que obtuvieran su libertad y al mismo tiempo facilitaría el fortalecimiento de actividades ilícitas. Decidimos enviarle una carta el pasado mes de agosto contándole cómo Gustavo Petro había nombrado gestores de paz a múltiples criminales que quedaron en libertad, afirmó Uzcategui en declaraciones recogidas por Noticias RCN. A eso agregó que esto habría propiciado el fortalecimiento del narcotráfico y acciones terroristas en el país. La información contenida en la carta habría generado reacciones significativas durante la administración de Donald Trump. Fuentes citadas por Noticias RCN indican que la denuncia llegó a Marco Rubio y otros congresistas estadounidenses pocas semanas antes de que Gustavo Petro fuera incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, conocida como Lista Clinton. Perfil de los gestores de paz y repercusiones políticas. El análisis del listado revela que la mayoría de los beneficiados pertenecen al ELN y a disidencias de las FARC. Entre los nombres figuran cabecillas y miembros de alto perfil dentro de organizaciones armadas ilegales y redes de narcotráfico. De acuerdo con la denuncia, la liberación de estos individuos habría facilitado el envío de cargamentos de droga a destinos como Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Asia. La carta hace hincapié en la presunta relación entre las liberaciones y posibles contactos del gobierno nacional con estructuras criminales. Decidimos enviarle una carta el pasado mes de agosto contándole cómo Gustavo Petro había nombrado gestores de paz a múltiples criminales que quedaron en libertad, aseguró Uzcategui al medio expuesto. Respuestas y contexto del gobierno nacional. Hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado de manera oficial sobre el contenido concreto de la carta ni sobre las reacciones en el ámbito internacional, pero el tema continúa sumando presión sobre la política de paz total y su implementación, especialmente ante la opinión pública y los socios internacionales. La publicación de la lista y el envío de la carta coinciden con un momento de especial escrutinio sobre las acciones del Ejecutivo en materia de paz y seguridad. El relato de Julián Uzcategui y la documentación presentada describen una preocupación que, según los medios, es persistente sobre hasta qué punto la política de gestores de paz podría estar generando riesgos para la seguridad interna y la reputación internacional del país. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad, tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica. Y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente, y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.